bendiga nuevamente a todos, sean bienvenidos. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar y algún día podremos corroborar que estar delante de Dios es la mejor porción, es la mejor parte, como lo dijo el Señor Jesucristo, hablando de dos mujeres. Una de ellas estaba haciendo cosas muy buenas, Marta, trabajando, queriendo servir al Señor, y era algo muy bueno. Pero la otra, María, se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra, y Jesús dijo que María había escogido la buena parte. El que estemos aquí, algún día se comprobará, tal vez algún día lo veremos así, que escogimos la mejor parte, el estar cerca de Dios, el destinar un tiempo, el dedicar más bien un tiempo para estar con Dios, es algo muy valioso. Y algún día diremos: gracias, Señor, porque me diste el entendimiento, la sabiduría, el corazón para escoger tus caminos como lo más importante de mi vida. Debe ser así. El día de hoy vamos a continuar con un estudio. Bueno, buscamos que tengan una secuencia para bien de nuestras almas. La semana pasada se estudió que Dios hace un llamado a cada persona es importante, somos importantes a los ojos de Dios, no hay nadie insignificante. Dios tiene una obra para cada uno de nosotros que Él quiere que realicemos. A todos nos ve con un gran interés. Y el día de hoy vamos a continuar con un tema que lleva por título: Bienaventurado el que no halle tropiezo en Jesús. Este es el título de este tema: Bienaventurado el que no halle tropiezo en Jesús. Hemos quizás estudiado algunas ideas en este sentido, pero vamos hoy a retomar esta parte. Esta es la palabra que vamos a compartir, confiando en que Dios la bendiga. Vamos a leer en el libro de Lucas, por favor, capítulo 7, versículo 18 hasta el 23. Vamos a leer, este es el texto base. Nos dice la palabra de Dios, Lucas 7, 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Repito este último versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Hagamos una oración, por favor. Pidamos a Dios su bendición. Padre, enséñanos hoy quién es el bienaventurado, Señor, que no tropieza por tu causa. Habla a nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a tomar una determinación más firme cada día, Señor, de andar contigo en tu precioso camino por sobre todas las cosas. Háblanos, Señor, y háganos comprender tu palabra, que es eterna, que es profunda y que es verdadera, Señor. De ti esperamos solamente. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes este tema con dos propósitos. Uno de ellos es tomar conciencia, que podamos estar conscientes que cuando uno quiere servir a Jesucristo se va a encontrar con muchas dificultades. Me parece que eso lo entendemos. Sin embargo, el propósito es que esas dificultades no vengan a separarnos del precioso camino de Jesucristo. Quiero decirles, y muchos de ustedes lo entienden muy bien, no pocas personas en un momento dado
se dan cuenta que la palabra de Dios es inigualable, que la palabra de Dios es algo muy especial, que la palabra de Dios es verdadera, que Dios es verdadero. Y sin embargo, por X o Y razón, en un momento dado dicen, yo ya no puedo. ¿Cuántos ha habido que han dicho eso? No solamente lo han dicho, lo han pensado, sino que eso se ha manifestado en sus vidas. Cuando Jesús dijo, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, Jesús estaba queriendo decir algo. Es que aquellos que me quieran servir, aquellos que quieran caminar en mi voluntad y hacer mi voluntad, van a tener que tomar una decisión muy fuerte y muy firme, porque no les va a ser fácil, porque va a haber muchas cosas que se van a oponer y van a tener que escoger entre mi camino o su problema, y en otros casos su deseo. Y ahí es donde, dichoso, bienaventurado, el que cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, dice, no me importa, primero es Jesús, yo voy a seguir a Jesús, aunque me enfrente a las dificultades. Ese es el bienaventurado, del cual hoy queremos aprender, porque sin lugar a dudas, ya de por sí en la vida hay problemas, hay serios problemas en la vida, aunque una persona no sea cristiana. Pero cuando uno quiere servir a Cristo, hay problemas que vienen a la vida del cristiano, pero en muchos casos son como problemas muy injustos. No son problemas por causa de la propia maldad, son problemas porque alguien se quiere parar por la justicia. El pasaje que estamos leyendo, entonces nos muestra dos cosas, y yo quiero señalar esas dos cosas como objetivo principal. En primer lugar, que no quede duda, Jesucristo es el Salvador. Cuando una persona entiende eso, cuando le queda claro eso, ya avanzamos bastante. Porque hay personas que ponen en tela de juicio la Biblia. Dicen, yo no sé si la Biblia es verdadera, capaz que es escrito de algún hombre. Incluso recuerdo la frase de un hombre bastante ignorante en lo que decía que a lo mejor la Biblia la había escrito algún marihuano. Discúlpenme, el término es muy burdo, muy tosco, muy absurdo. Pero eso dijo una personita, bueno, eso dijo. Y la verdad es que hay personas que les cuesta trabajo creer que la Biblia es la palabra de Dios. Hay personas que sí dudan de las cosas que Dios dice. Ahora, no es el caso de todos. Hay muchas personas, hay muchos aquí entre nosotros que no dudamos de la palabra de Dios. Que no dudamos de Dios porque hemos visto que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, que Dios ha hecho milagros, que no hay ninguna explicación más que decir, es un milagro. Lo que sucedió es un verdadero milagro. Y lo tomamos de parte de Dios, y lo tomamos como algo en lo que Dios mismo se ha manifestado, porque Dios busca eso. Dios se manifiesta a toda persona para que cada persona pueda creer. Yo estoy seguro de eso. Yo no creo que Dios deje fuera de su misericordia o de su deseo de que las personas alcancen la salvación a ninguno. Yo les podría decir, a mí Dios me ha hablado con mucha claridad muchas veces, me ha mostrado muchas cosas en lo personal, porque Dios quiere que en lo personal yo tome una decisión, la cual procuro tomar cada día y no quiero desviarme de ella, pero estoy seguro que lo mismo hace con cada personita, con cada uno de ustedes. Dios quiere que tú entiendas algo, que Dios sí existe, que es verdadero y que te ama y que no tengas dudas. Y para eso Dios es capaz de hacer milagros si son necesarios, de darse a conocer para contigo. Ese es un punto importante. Dios quiere que llegues a este punto en el cual tú digas, no me queda duda, Jesucristo es Dios, Jesucristo es verdadero. Cuando llegamos hasta ahí, ya Dios hizo la parte que le tocaba. Hasta ahí ya Dios se dio a conocer. Porque sí hay personas que son ignorantes. Dios quiere que la ignorancia quede atrás y darse a conocer con cada persona. Cuando ya alguien está seguro de que Jesús es el Salvador, ya se avanzó una buena distancia. El siguiente punto que hoy queremos compartir es, una vez que una persona dice, no tengo duda, la Biblia es la palabra de Dios, Jesucristo es el Salvador, me ha hablado, me ha enseñado, hizo esto o aquello conmigo. La siguiente parte que sigue después de eso es, si lo voy a seguir,
o no lo voy a seguir? Y habrá muchos que dicen, no, sí, pues si me hizo un milagro, me sanó a mi hijo, me sanó a mí mismo, me dio un trabajo, me ayudó aquí, me ayudó allá. Entonces la persona dice, yo creo que Dios merece que yo lo sirva, Jesús merece que yo lo sirva. Y la persona dice, estoy convencido que debo servir a Dios. Ah, qué bueno. Nada más que sigue lo siguiente. Va a haber momentos, si tú tomas esa decisión, va a haber momentos en los que de pronto haya una oposición tremenda a tu fe y a tu cristianismo. Y a eso se refería Jesús. Dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque él sabía que iban a venir pruebas a tu fe, circunstancias difíciles. Tú dices, es que Jesús un día me ayudó, es que yo sé que es bueno lo de la Biblia, yo quiero seguir a Dios, yo quiero servir a Dios conforme a la Biblia, conforme a lo que Él manda. Pero ¿qué tal cuando vengan los problemas? ¿Qué tal cuando te encuentres con la dificultad? ¿Estarás dispuesto todavía? Ahí es donde muchos ya no están dispuestos. Ahí es donde algunos dicen, yo no puedo. Y cuando alguien dice no puedo, pues ya no pudo, porque el que dice no puedo no va a poder. Y es importante que entendamos qué oposición sí va a haber. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque él sabía que si iba a venir tropiezo, iba a venir oposición. Cuando Juan mandó a preguntar a Jesús por medio de sus discípulos si él era el que había de venir, el contexto es el siguiente. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque un hombre malo llamado Herodes el tetrarca, que era un gobernante de la tierra de Galilea. Si ponemos la imagen, por favor, de Herodes, nada más para que nos dé una idea. Herodes era un hombre malo, un pecador que estaba en adulterio, estaba con la mujer de su propio hermano. Y Juan el Bautista, un hombre consagrado, santo de Dios, lo denunció y le dijo que no le era lícito, no le era correcto tener la mujer de su hermano. Por esa causa Herodes mandó echar a la cárcel a Juan el Bautista. Y además también se le oponía la propia Herodías, que se llamaba la mujer con la que estaba adulterando Herodes. Y esa mujer no se conformó, también le tenía coraje, así lo decimos, le tenía coraje, le tenía odio a Juan el Bautista por lo que le estaba diciendo, les estaba condenando su adulterio. Estaba diciendo, ustedes son pecadores, ustedes están mal, están ofendiendo a Dios. Y Herodías le aborrecía. Y un día que Herodes les concedió un deseo a su hija, la mamá aconsejó a la hija que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista en la cárcel y se la entregaron a la mujer, a la hija primero y después a Herodías. Ahora bien, con eso entendemos que el hecho de que Juan el Bautista estuviera en la cárcel era porque él estaba sosteniendo un compromiso, que es el compromiso que todo cristiano debe sostener, un compromiso con la justicia. El camino con Jesús, caminar con Jesús no es cualquier cosa, es tener un compromiso todos los días de nuestra vida con la justicia, con la verdad. No nos podemos hacer una con la maldad, no podemos complacernos en la maldad, tampoco podemos aprobarla, y eso nos pone en un aprieto. Eso se da en todas partes, en el trabajo, se da en la propia familia. De pronto el cristiano, sea el padre, sea la madre, sea un hijo, de pronto ante ciertas situaciones, ante ciertas cosas que pretende hacer la familia, el padre o la madre o el hijo que es cristiano dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no es que no esté de acuerdo por no estar de acuerdo, sino porque se da cuenta que eso no es agradable a los ojos de Dios. A partir de ese momento entra una fricción, entra un desgaste, porque esa oposición no es agradable. El cristiano tiene un compromiso con la justicia, y donde hay algo que esté mal, que es pecaminoso, que es injusto, se para por la verdad e incomoda al resto de la familia, incomoda a los compañeros del trabajo, incomoda a la sociedad, y entonces se le vienen encima. Y dichoso el que no se tropiece por eso. Dichoso y feliz aquel que por pararse por la justicia,
está dispuesto a sufrir la persecución o el agravio, porque es necesario que así sea. Es el caso de Juan el Bautista. Si él no hubiera abierto su boquita, si él le hubiera dicho, no, pues yo me callo, pues se trata de Herodes, me voy a meter en problemas. Él entendió de parte de Dios que tenía que denunciar la maldad. La denunció, fue a dar a la cárcel y posteriormente a la muerte. Esa es la persecución, pero vemos que Juan el Bautista no le importó. Como igual aprendemos, no nos debe importar a nosotros el sufrimiento, la persecución, el rechazo, lo que venga. Si es por causa de la justicia, si es por causa de Jesús, dice la Escritura que nos sintamos bienaventurados por ser tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Dios. O sea, no debe ser un pesar, porque si una persona por causa de la justicia empieza a lamentarse, no, pues ahora sí que estoy sufriendo porque por querer hacer la voluntad de Dios ya me está yendo así y así, esa persona no es digna de Jesucristo. Me acuerdo de un hombre pecador que se hacía pasar por cristiano y un día dijo lo siguiente, dijo, ay, todo el dinero que se me está yendo por ser cristiano, porque estaba perdiendo dinero en los negocios, porque no podía hacer chuecuras como se manejaban esos negocios de los que él hablaba. Y dijo, se me está yendo el dinero, pero lo decía con un pesar. Y por cierto, esa persona no tardó mucho en hacer impiedades muy grandes. Y todavía vive porque Dios es muy misericordioso. Pero una persona que le duele algo y que no se para por la verdad de Dios, no es una persona que valga la pena a los ojos de Dios. La persona que vale la pena a los ojos de Dios es la persona que cuando viene el sufrimiento, no que no duela, todos tenemos sentimientos, pero que dice, si es por Jesús, vale la pena, voy a seguir adelante. Si esto lo padezco por causa de Cristo, lo tendré como un privilegio, aunque a la carne no le sea agradable. Eso es lo que Jesús quiso decir, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y ahí tenemos un Juan el Bautista que denunció la impiedad, la maldad, y se le vino encima la prueba. No hay cristianismo sin un compromiso con la justicia. Y cualquiera que se pare por la justicia, por ese mero hecho va a padecer persecución. Muchas personas en muchas religiones se llaman cristianos, cristianas, pero no tienen este compromiso. No lo tienen y por lo tanto su vida es tranquila. Porque cualquiera que se para por la verdad y por la justicia no va a vivir una vida muy tranquila. Siempre va a encontrarse con conflictos. Frecuentemente va a tener conflictos y no se pueden evitar, hay que asumirlos. Si son por honrar a Dios, hay que asumirlos. Hay muchas circunstancias, de pronto hay un fallecimiento de un familiar, una parte familiar dicen vamos a rezar, vamos a prender velas. La parte de los hermanos, el cristiano dice no vamos a hacer eso, no vamos a hacerlo porque eso no está bien, y empieza a haber ahí una fricción y un desgaste. Es difícil, y pararse por lo justo, ahí es donde se ve quién está dispuesto. Mucha gente no está dispuesta. Y sí se ocupa, así tiene que ser. Sostener este compromiso con la justicia, con la verdad, acarrea problemas y dificultades en la vida. Ahora bien, ¿por qué lo hacemos? Por Jesús. Porque Él lo vale todo. Porque Él es precioso, porque en Él está la vida eterna y vale la pena. Si nos va a acarrear dificultades y problemas ser cristianos, bienvenidos los problemas, porque Jesús vale más que todo eso. Y así es como lo debemos entender. Entonces los discípulos de Juan, ponemos la siguiente imagen por favor. Los discípulos de Juan le contaron a Juan el Bautista las cosas que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba sanando enfermos, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y le dieron las buenas nuevas, le comentaron a Juan el Bautista y le dijeron, fíjate que Jesús está haciendo muchos milagros, Jesús está haciendo muchas cosas, está sanando a los ciegos, e incluso está resucitando a los muertos. Y le estaban comentando. Ahora bien, es importante señalar lo siguiente: los comentarios de los discípulos de Juan el Bautista no eran chismes, no eran comentarios vagos. Los comentarios de los discípulos de Juan el Bautista eran comentarios de cosas reales,
había un Jesús en carne y sangre, un hombre en carne y sangre que estaba haciendo verdaderos milagros. Había gente ciega que no podía ver y Jesús los sanaba y ahora podían ver. Había cojos que no podían moverse, andar, y de pronto estaban andando. Eso no se podía negar, no se podía ocultar, eran cosas ciertas y reales. Yo quiero decirles que la obra de Dios no es algo imaginario. La obra de Dios no es algo como que dicen, pero quién sabe si es cierto. No. La obra de Dios es tan cierta y tan real que uno la puede comprobar, que Dios en su misericordia nos permite comprobarla, para que no tengamos duda. Estamos delante de Dios, estamos ante algo que es verdadero y no lo podemos negar y no lo debemos negar. Lo que estaban contando los discípulos de Juan a su maestro, que era Juan el Bautista, no era un chisme, no era una mentira, eran cosas ciertas, era algo real, hechos reales, porque no tiene ningún propósito creer imaginaciones, no nos llevaría a ninguna parte creer y cosas que son falsas, pero cuando son reales y verdaderas, entonces ¿cómo las podemos negar? Nos están dando la evidencia de algo que existe. En este caso, lo que Jesús estaba haciendo eran hechos reales. Cuando Juan escuchó que Jesús estaba haciendo esas cosas, Juan envió a sus discípulos para hacerle una pregunta a Jesucristo. La pregunta era la siguiente: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esta pregunta causa cierta polémica cuando uno la considera. ¿Por qué Juan el Bautista pregunta a Jesús si él era el Mesías? Los judíos esperaban el Mesías, tenían muchos años esperándolo, y ahora Jesús viene y dice: soy el Mesías. Dios mismo, el Padre, le dijo a Juan el Bautista: cuando tú veas que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ese es el hombre, ese es el Mesías. Juan lo sabía y ahora está dudando, ahora está preguntando, ahora está pidiendo a sus discípulos: vayan y díganle a Jesús, ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir? Tomándolo por un lado, podemos decir que Juan quería asegurarse, aunque aparentemente no había duda, él mismo lo sabía, pero quería asegurarse. Está bien, qué bueno, todo hombre, toda mujer tiene ese derecho. ¿Quieres tú saber si Dios es verdadero? Lo puedes comprobar. Yo he retado a las personas cuando les comparto acerca de Jesucristo, le digo: mira, yo te invito, comprueba por ti mismo. Cuando te encuentres en un problema serio, difícil, complicado, humíllate ante Dios y pídele que te ayude. Y tú vas a ver, si eres sincero, vas a ver que Dios te ayuda, para que tú no tengas duda. Porque yo sé que Dios lo hace, porque lo ha hecho conmigo, porque lo ha hecho con muchas personas. Todos aquí quizás, o muchos de nosotros podemos testificar que en algún momento dado nos sentimos profundamente necesitados, grandemente necesitados. Y bueno, nosotros hemos aprendido que clamamos a nuestro Padre Celestial y Él nos ayuda, y hemos experimentado esa ayuda de manera personal, porque no es lo mismo que te cuenten a que tú lo vivas. Ahora bien, yo les puedo decir hoy, si tú quieres comprobar que Dios existe y es verdadero, adelante, lo puedes hacer. Dios no se va a esconder de ti, Dios te va a decir: aquí estoy, va a salir a tu encuentro, porque así es Dios. No creas que Él no te ama o no te desea o no quiere tu salvación. Sí la quiere mucho, y si es necesario hacer algo a favor tuyo, lo va a hacer, para que no te quede duda, para convencer tu corazón. Muchos nos sentimos muy convencidos. Creo que Dios nos va a permitir crecer en una mayor fe, pero hay tantas cosas que Dios nos ha mostrado que serían ya suficientes para que nunca titubeáramos en cuanto al camino de Dios. Pero si alguien el día de hoy tiene una duda, pídale a Dios que le quite la duda y que le muestre que Él es verdadero, de modo que no te quede duda, que tú sepas: Dios me ayudó. No es producto de la casualidad, no es coincidencia, es un milagro verdadero de parte de Dios a tu favor, para que creas.
Juan el Bautista se quiso asegurar, es una de las deducciones que sacamos. La otra es la siguiente: hay momentos difíciles. Juan no estaba en un hotel, estaba en una sucia cárcel, en un lugar mugriento, en un lugar quizás infestado de ratas y vete a saber qué más cosas, en un lugar sucio, horrible, en la sombra, quizás con muy pocos alimentos, una condición en la que el hombre más fuerte puede titubear. Y la prueba a veces sí trae cierta duda. Es probable que Juan, al estar en la cárcel, afligido, porque finalmente era un hombre como cualquiera de nosotros, y los hombres tenemos sentidos, y en una condición como esa nuestros sentidos nos gritan y nos podemos querer desesperar. Y ahí quizás la fe de Juan el Bautista, que fue el más grande de los profetas, podríamos decir tal vez que se debilitó. Y eso no es raro. El hombre más fuerte, la mujer más fuerte y más llena de fe, ante una prueba tremenda, se puede debilitar su fe. Por eso dijo Jesús: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el hombre, la mujer, que a pesar de que venga la prueba, su fe se mantiene firme y sigue adelante. Mi opinión es que tal vez a Juan el Bautista se le debilitó su fe. Es una deducción personal, cada quien saque sus conclusiones. Porque estaba en la cárcel. No es lo mismo estar en la casa, donde no te falta nada, y tú digas, ¿puedo alabar a Dios? Pues sí. A que lo puedas alabar en una cárcel después de muchos días estar encerrado. No es lo mismo. Las circunstancias son muy distintas. No es lo mismo que tú digas, gracias Dios por este día, que te sientas contento, que no te falta nada, a que a lo mejor estés en un hospital, en una situación grave y crítica. Ahí las cosas cambian. Bienaventurado el que en el momento en que sea, especialmente en el momento de la prueba, pueda decir, Señor, yo confío en ti. Bienaventurado el que no dude, aún en el momento de la prueba. Ahora bien, cuando le hacen la pregunta a Juan el Bautista, a Jesús, Juan el Bautista manda decir, ¿eres el que había de venir? Van los discípulos con Jesucristo y le hacen la pregunta. Juan el Bautista nos manda preguntarte, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? Ponemos la siguiente imagen, si nos hacen favor. En ese momento, dice la Escritura, Jesús estaba sanando a muchos de sus enfermedades y sus plagas. En ese mismo momento estaba sanando muchos enfermos. Y Jesús, pues prácticamente le dice, mira, no sé si tu pregunta queda contestada, porque los enfermos están siendo sanados, los pobres se les está predicando el Evangelio. ¿Habrá otra forma de comprobar que soy el Mesías? Evidentemente, ahí estaba la respuesta. ¿Quién podía hacer lo que estaba sucediendo ahí? Solamente el Mesías podía hacer eso. La respuesta entonces a la pregunta era obvia. Y Jesús, por si faltare claridad, responde de esta manera a los discípulos. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Fíjense bien, lo que habéis visto con tus ojos y oído. Los dos sentidos principales, lo que habéis visto y oído. O sea, que no sea así como que vi o no vi, si lo sanó o no lo sanó. No, lo viste y oíste lo que se hizo. Lo viste y lo oíste. No hay duda, es algo real. A decirle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, mira, ahí, este era ciego y ella está viendo. Los cojos andan, este no podía andar y mira, ahora anda saltando. Los leprosos son limpiados. La lepra era una enfermedad tremenda, como de granos espantosos en todo el cuerpo, y la gente se le caía la carne, tenía hoyos por todos lados, espantoso, y Jesús los estaba limpiando, quedaban sanos completamente. Los sordos oyen, ahora pueden oír. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa era la prueba de que Jesús era el Mesías, el Salvador. No había duda. Era Dios manifestándose, dándose a conocer, que no quedara la más mínima duda.
la prueba de que Jesús era el Mesías era contundente, era completa. Y qué importante que así sea, ¿no? Qué importante es que en nosotros haya una convicción, un convencimiento contundente. ¿Qué es esto? Que no te quede duda. Es muy importante. Aquel que duda no puede avanzar con Cristo, no puede avanzar en el camino de Dios, porque tiene duda. Es el interés de Dios que se acaben las dudas. En este caso, la prueba era contundente. ¿Cómo podía negarse lo que estaba sucediendo? Ahí estaban los ciegos viendo, los sordos oyendo, los cojos andando. Ahí estaban. Era una prueba contundente, total, completa. Es el interés de Dios que quede perfectamente claro su camino verdadero. No le agrada a Dios que la gente esté confundida o siguiendo ideas que no le quedan claras. No es el interés de Dios. El interés de Dios para con cada uno de nosotros es una contundencia, que no tengamos dudas. Este es el camino de Dios. No son rituales, no es así como que pues dicen que este es el camino, pues no sé, pero pues bueno, ahí van un montón, vamos a seguirlos. No es la idea de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga claridad, que tú sepas, como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Que tú tengas esa fe por ti mismo, por ti misma. No digas, no, pues como mi familia va, pues yo también voy. No. Este no es un asunto familiar. Es bueno que las familias vengan. Es bueno que toda la familia crea. Pero es más que eso. Es algo personal. Además, la observación nos permite entender que en las familias, de pronto el esposo es un hombre de fe y la mujer a veces no tiene la misma fe. O no tiene ninguna fe. En algunos casos en las familias, algún hijo tiene fe. Los padres no tienen fe. En cada familia puede ser distinto. En los matrimonios, la esposa tiene mucha fe, el esposo es un completo incrédulo. O al revés, el esposo puede ser un hombre entregado a Dios y la esposa una verdadera incrédula. No es un asunto familiar entonces, es un asunto personal. Y sin embargo el interés de Dios es que no haya duda, que tú como persona, olvídate de tu familia en este momento, como persona tengas una fe propia, porque la vas a ocupar. Qué bueno si tu esposo o tu esposa creen, qué bueno si tus hijos creen. Juntos se hace más fuerza y es más fácil, bendito Dios si es así. Pero si ellos te fallan, necesitarás la fe para ir hacia adelante. Vas a necesitar la fe para pararte por la justicia de Dios. Porque a lo mejor tu esposa no se para. A lo mejor tu esposo no se para por Dios. A lo mejor tus hijos no van a pararse por Dios. ¿Y qué vas a hacer tú? Se ocupa una fe personal. Por eso Dios quiere manifestarse de manera personal a cada uno. Que no haya duda. Y por eso Dios hace cosas. Por eso Jesús estaba sanando enfermos, sanando ciegos, estaba haciendo muchas cosas, porque Él quería que la gente creyera. Él dijo, si no creen a las palabras, pues crean a las obras. Ahí están las obras. Y eso es muy importante. De esa manera se puede medir la verdad, la verdadera religión. No es quizás otros factores. Igualmente una iglesia se puede valorar, se puede corroborar la dependencia de Dios y la vida con Dios, si es verdadera, en base a ciertas cosas. Un carácter justo es una evidencia, ciertos milagros son una evidencia. Todo debe ir de la mano para entender, esta es la obra de Dios. Es interés de Dios que no haya duda. Ahora bien, cuando Dios se manifiesta, y Dios se manifiesta, cuando Dios se da a conocer y hace un milagro o hace algo para que una persona pueda creer, es necesario creer. Yo creo que es una ingratitud y es una maldad muy grande el que alguien vio con sus ojos un milagro, recibió en su vida a lo mejor una visitación de Dios y aún así decide no creer. Yo le llamo a eso perversidad, gran maldad. Cuando Dios se da a conocer a una persona, le hace un milagro y la persona dice, Dios hizo un milagro en mi vida, no me queda duda. Y aún así la persona no se para por Jesucristo, no se para por su verdad. Peor aún,
lo niega y no quiere caminar con Dios. Cuando una persona duda y no quiere, aun cuando hay la evidencia de la verdad de Dios, en ese caso estamos ante una gran maldad. Hay muchos hombres y mujeres que reciben de parte de Dios las evidencias, que reciben de parte de Dios los testimonios, que Dios se da a conocer y les muestra la verdad de su palabra, la verdad espiritual, la verdad del camino de Dios. ¿Y saben qué? Deciden otra cosa, deciden dudar. Ahí lo que estamos viendo es una gran maldad. Todo aquel que niega a Jesús, aun cuando Jesús se ha dado a conocer a su persona con claridad, no a medias, con claridad, cuando lo niega, es una maldad extrema, porque está negando la verdad de Dios. Está negando algo que evidentemente es cierto y verdadero. ¿Cómo podemos entender eso? Como una maldad nada más. Hay personas que han recibido milagros de parte de Dios, que han escuchado el Evangelio con claridad del arrepentimiento y de la fe, y deciden no caminar con Jesús. Deciden irse tras sus ídolos, deciden irse tras sus pecados. ¿Qué les faltó? De parte de Dios nada, solamente que no quisieron creer. Es algo voluntario. Dios tiene una preocupación, darnos a conocer toda su verdad para que podamos creer, pero no nos obliga a creer. La decisión la tomamos nosotros. Él nos pone los elementos necesarios, la decisión la tomamos nosotros. Ahora bien, pensemos que una persona dice, ok, yo sí creo en Dios, no tengo duda. He visto que Dios es verdadero, he visto, como han dicho muchas personas de lo que aquí enseñamos, dicen es que está bien, es el camino de Dios. Qué bueno, hasta ahí estamos muy bien. El problema es ahora, y vamos a ver esta segunda parte, es que cuando vienen las dificultades no se sostienen, y eso no es bueno. Hay muchas personas que dicen sí quiero servir, esta es la iglesia, este es el lugar, esta es la palabra, todo muy bien, pero se les hace difícil y no pueden superar sus dificultades. No son bienaventurados. Ahí no son bienaventurados porque están tropezando. Problemas, dificultades, a todos nos van a venir, nos vienen y nos han venido y nos van a seguir viniendo todavía. Es importante entender que si hemos comprendido de Jesucristo, debemos seguir adelante pase lo que pase, aunque vengan dificultades. Si estamos seguros, ¿cuántos podremos decir, estoy seguro que Dios es verdadero? Dichoso el que pueda decir eso, que tú digas, no tengo duda. Yo no tengo duda de la palabra de Dios. Que tú puedas decir, yo no tengo duda de Jesucristo que es el Salvador. Yo no tengo duda de la doctrina que estamos siguiendo. No tengo duda. Si tú puedes decir eso, eso ya es un gran adelanto. La siguiente parte es que la puedas sostener. Volvemos a leer Lucas 7:23, que es el énfasis de esta predicación. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Tú dices, yo sé que esto es la verdad, yo sé que esto es el camino correcto. Es más, puedes hasta llegar a decir, yo sé que esta es la iglesia que realmente practica la verdad que Dios quiere. Qué bueno, gracias a Dios por todo eso. Y sin embargo, no es suficiente, porque ahora tendrás que demostrar que efectivamente te puedes sostener en esta verdad, que es la parte que Jesús nos está enseñando. Bienaventurado quiere decir dichoso, 1000 veces bendecido, feliz. Eso quiere decir dichoso. Feliz, bienaventurado, 1000 veces bendecido es aquel que no haya tropiezo en mí. La palabra tropiezo significa, y podemos poner ahí también la imagen para leerla. Dichoso, entonces, bienaventurado es dichoso, feliz, 1000 veces bendecido. Tropiezo es escandalizar, esa es la palabra en griego. Ofender, estorbo, impedimento, ese es el tropiezo. Cuando hablamos de un tropiezo, estamos hablando de que viene que alguien se escandaliza, se ofende, viene un estorbo, viene un impedimento. Entonces Jesús está diciendo, feliz el que no se escandaliza
cuando viene un problema por mi causa. Feliz o dichoso aquel que no se ofende por sufrir alguna injusticia, por servirme a mí. Lo puse de esta manera en la siguiente tabla, por favor, imagen. Feliz, bueno, dice, y dichoso el que no se escandaliza de mí. Dichoso es la persona que cuando viene una injusticia a su vida porque él está sirviendo a Cristo, no se escandaliza. No dice, ay, ¿por qué esto? No, dice, ya me lo esperaba y estoy dispuesto a superarlo. Si viene un problema a mi vida por ser cristiano, yo seguiré adelante, porque sé en quién he creído, porque sé que Jesús es muy valioso. Ese es dichoso, el que no se escandaliza. La persona que dice, pues ya no puedo, son muchos mis problemas. Una persona así está escandalizada ya. Yo creo, o así lo entiendo yo, que una persona cuando entiende el amor de Dios, cuando tiene una convicción fuerte, firme, verdadera, pareciera que no le pasan problemas. Pareciera, no digo que no le pasen, pareciera, porque no se escandaliza. De hecho, la queja es escandalizarse. Cuando alguien se queja, y la verdad somos humanos y podemos dar lugar a la queja si nos descuidamos, cuando alguien se queja se está escandalizando. ¿Porque de qué se queja? Se está quejando de la injusticia, pero no fuimos llamados a padecer. Fuimos llamados a padecer por causa de la justicia. Entonces no hay por qué quejarnos. En todo caso hay que seguir adelante como si no hubiera ningún problema. Eso es ser bienaventurado. Feliz el que la persecución por causa del nombre de Jesucristo no lo desanima. Y persecución sí hay. Todo aquel que quiera ser cristiano va a ser mal visto. Especialmente si se para por la verdad, va a ser hasta despreciado. Va a ser visto a veces con odio y a veces puede ser objeto de mayores situaciones por ser cristiano. Feliz es el que por la persecución no se desanima, sino que dice, bueno, yo sé que esto me podía suceder, pero Jesús vale más que todo eso y lo voy a tener como si fuera poca cosa, porque Cristo vale más. 1000 veces bendecido el que no le importa ningún sufrimiento con tal de seguir a Jesús. Ese es 1000 veces bendecido. El que dice, estoy sufriendo, pero sé por qué sufro. El sufrimiento es porque quiero vivir cristianamente, pero no me importa, vale la pena. Dichoso el hombre, la mujer, que aún con los problemas por ser cristiano, no deja de amar a Dios. Y es que sí, por ser cristiano uno puede buscarse problemas, pero dichoso y feliz el que a pesar de sus problemas no deja de amar a Jesús y no deja el camino precioso de su verdad. Muchas personas que quedan convencidas de la verdad de Dios, cuando se encuentran con un estorbo, ahí se viene abajo su cristianismo. Vamos a ver en el libro de los Hechos 14:21 nos dice lo siguiente: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es una palabra que está dando el apóstol Pablo a estos hermanos de estas ciudades, y yo subrayé una parte interesante que hoy nos conviene considerar. El apóstol les estaba diciendo, es necesario, es inevitable, en otras palabras, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Que sí, cuando alguien quiere ser cristiano o cristiana, sí le van a venir problemas por su cristianismo, aparte de los problemas que vengan por otras causas, porque de los problemas nadie nos escapamos. Todas las personas en este mundo tenemos problemas diversos, pero aquí estamos hablando de los problemas que vienen por ser cristiano, esos problemas por ser cristiano. Y dice el apóstol, es necesario que así sea, nadie los podemos evitar, nadie ha podido evitarlos. Jesucristo mismo, el que va delante de nosotros, él tuvo muchos problemas. Juan el Bautista tuvo muchos problemas. Entonces no puede ser raro que si tú sigues la fe en Jesucristo, si tú sigues las palabras de Dios de la Biblia, de pronto te encuentres con dificultades por esa situación
O sea, no es nada raro, más bien es de esperarse. Y aquí el punto es que no te sorprenda, que no te desanime, que no te ofenda, que no te escandalice, sino que tú digas, ya lo sabía, ya me lo esperaba. ¿Y qué? Voy a seguir adelante. Eso es lo que se ocupa. Que tú minimices, por llamarlo de alguna manera, minimices los problemas. No que los ignores, que digas no existen, no, sí existen, pero tú los tomas como si no existieran. No es fácil eso, porque nuestra carne a veces se le hace duro. Pero eso es lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo, bienaventurado el que no se escandalice, el que no haya tropiezo por mi causa. Que cuando vengan los problemas, como si no vinieran, iban a venir. Vamos a ver un pequeño video, ya lo hemos presentado otra ocasión, a mí se me hizo importante otra vez compartirlo con ustedes. Dura como 3 minutos, 4 minutos. Y habla de las dificultades que le viene a una persona cuando quiere servir a Cristo. Sufrimientos y dificultades que se pueden evitar. Si nos preparan por favor el video, hermanos, por ahí jóvenes. Una persona puede evitar los problemas. El video que vamos a ver, algunos ya lo vimos. Es el testimonio de una familia que creyó en Cristo, le costó la vida. En el cristianismo ha sucedido muchas veces eso. Nosotros ninguno aquí ha llegado a eso. Dios no lo ha permitido, pero a veces pasa y se puede evitar. Si una persona renuncia a Cristo, puede evitar la muerte, puede evitar los problemas, ciertos problemas los puede evitar. Pero hay personas que no deciden evitarlos, deciden enfrentarlos, porque saben que lo que tienen es más valioso, aunque pierdan su vida. Eso es no escandalizarse. El ejemplo que vamos a ver es de una familia que no se escandalizó por su fe, sino que fue hacia adelante, aunque a ellos les costó la vida. Ok, si vemos el video, ¿ya está listo? Adelante, por favor. Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre, si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. No turning back, no turning back. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. Cross before me.
the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. A pesar de que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el Evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. No turning back. No turning back. Hoy en día nos ponemos del lado de la iglesia perseguida. Queremos ser uno con ellos, en el cuerpo de Cristo, porque todos hemos tomado esta decisión. Cada uno hemos afirmado, he decidido seguir a Cristo. Algunos sufrimos más, otros menos. Pero cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos con ella. Los que disfrutamos de más libertad, también tenemos una oportunidad para iniciar un cambio. Y esto comienza con la oración. No hay vuelta atrás. Muchos se enfrentan a esta realidad a diario, y a pesar de ello, siguen adelante. ¿Podemos hacer menos que ellos? Ruego que ores por los que tienen su fe, pero no tienen libertad. Seamos uno con ellos en oración. No turning back. Ahí está un ejemplo muy sencillo de lo que ha sucedido con personas, incluso familias, que han sufrido hasta el martirio, pero no se han escandalizado. A eso se refería Jesús, porque en el mundo, sobre todo en Asia, en África, hay una lucha muy feroz en contra del cristianismo por parte de los musulmanes. Muchas familias están perdiendo sus vidas y aún así no llegan a Cristo. Humanamente entendemos que debe ser horroroso, difícil, pero su fe es tan sólida que no les importa perder su vida. Y por eso entonces entendemos que cuanto menos nosotros, que Dios no nos ha pasado por una prueba semejante, debiéramos ser fieles y amar a Jesús como Él lo merece. Podríamos decir a aquellos que conocemos lo que Dios ha hecho, que Jesús es la persona más hermosa que hay, aunque también la más controversial. Cuando uno entiende así a Jesús, la verdad uno no ve preciosas otras cosas, y qué bueno que así sea, porque cuando amamos a Jesús lo suficiente, entonces estaremos preparados para cualquier situación que venga sobre nuestra vida. Y es que Jesús es muy controversial. Usted no va a ver que a Jesús se le ame, se le estime, se le respete, no va a ver eso. Hay gente religiosa que habla de Jesús en términos muy ambiguos, pero no manifiesta un amor grande y claro, cosa que se necesita. Si nosotros lo hacemos, no seremos bien vistos. Podemos ser llamados radicales, rígidos, etcétera, etcétera. Pero Jesús no merece menos. Él es una persona que lo merece todo. Jesús merece que nuestra fe por Él debe ser una fe en la cual debemos amarlo, y aun si vienen los problemas debemos seguir adelante sin titubear. Cuando vienen las circunstancias, los problemas, las pruebas, no debemos titubear.
Debemos decir: Jesús, tú vales la pena. Es ponerlo por encima de cualquier otro interés que tengamos. Todos tenemos muchos intereses, pero el más importante que debemos sostener es el de Jesucristo. Si otra cosa toma su lugar, ya no estamos bien. Jesús merece el primer lugar en nuestro corazón. Ahora, cuando estamos decididos a darle el primer lugar a Jesús en nuestro corazón, ahí empiezan los problemas. Exactamente, allí es donde empiezan los problemas. Yo he escuchado muchos ejemplos y he vivido otros. Algunas mujeres que quieren servir a Dios, por ejemplo, son recriminadas por parte de sus esposos y le dicen: mira, ya cómo te estás vistiendo. Les parece mal. Y hay esposos que les piden a sus esposas que se vistan de una manera que no es adecuada, porque ellos son mundanos. Y la esposa quiere agradar a Dios, empieza a buscar que las faldas y esas cosas, porque quiere agradar a Dios. Y encuentran una oposición en sus maridos impíos. Entonces, cuando alguien quiere pararse por Jesús y honrarlo, ahí empiezan los problemas. Serios problemas. Son problemas, podríamos llamarle en estos casos, intereses de familia opuestos a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la persona? Pues si tú amas a Dios, con permiso, esposo, primero es Dios. Con permiso, esposa, primero es Dios. Porque se da la controversia. Puede ser el caso que le diga el esposo a la esposa: ya vas a la iglesia, ya aquí, ya acá, ni de comer nos das, etcétera, etcétera. A veces inventan cosas, pero en realidad es una controversia. En realidad pues, ¿cómo decirlo? Yo creo que muchas veces es hasta un odio contra Jesús, esa oposición. Y va creciendo y va haciéndose más grande. Y no es fácil esa situación para ninguna persona, ni para un hombre ni para una mujer. Ahí es donde Jesús dice: bienaventurado el que no se escandalice, bienaventurado el que supere esas cosas y siga adelante, porque no es fácil. Una esposa oprimida frecuentemente por un esposo que le está ahí diciendo de mil maneras cosas muy injustas, no es fácil. Un esposo que quiere amar a Dios y servirlo, y la esposa le está reclamando, echando en cara que tú nomás para la iglesia tienes, que sí, ya le llevas allá a la iglesia. En algunos casos dicen de una manera bastante injusta: sí, de seguro que se lo llevas hasta el pastor. La gente piensa cosas muchas veces. Los pastores estamos para servir, y el verdadero cristiano está para servir. No estamos para sacarle a la gente, porque nadie puede servir a Dios con un testimonio respaldado por Dios si hace lo contrario. Dios respalda al que dispone su corazón para servir. A la persona que no tiene ese corazón, Dios no la respalda. Ese es un hecho. Pero la gente piensa mal y dice: de seguro que todo para la iglesia, lo que no haces acá, etc. Sacan miles de ejemplos, y es una opresión. En el momento en que una persona se para por Cristo, entran en conflicto intereses en la propia familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es algo muy personal lo que tenemos que hacer. En muchos casos la familia no va a jalar parejo. Los hijos no quieren lo que quieren los papás no quieren lo que quiere el hijo o los hijos. Es algo personal, y sin embargo no podemos ceder. Podrá decir la esposa: es que esto es lo que se ocupa, y el esposo dice: no, lo que se ocupa es esto, lo de Dios. Los hijos podrán decir: es que es esto, queremos esto, y puede ser muy rígido que el papá diga: no, esto es lo que vamos a hacer, lo de Dios. Y ahí empiezan los problemas. Es que tú siempre esto, es que tú la iglesia, es que tú aquello. Y ahí empiezan los problemas, que no es fácil sobrellevarlos. Dichoso, 1000 veces bendecido, el que no le da cabida a esas cosas y se sigue manteniendo por Dios. Porque hay muchos comentarios y es bueno entenderlos y poner a la gente en su lugar. Yo creo que eso es nuestro deber. Si tu hijo, tu hija te empieza a hablar de la iglesia, empieza a criticar la obra de Dios, ponlo en su lugar inmediatamente. No le des por su lado. Si a ti te queda claro que necesitas a Dios y que Dios es tu Señor y que Él te lo ha dado todo, por favor, no le des cabida al diablo. Tenemos que tomar una posición. Dios nos ha pedido que seamos amorosos, generosos, respetuosos, pero que no se metan con nuestro Dios, que no se metan, porque entonces van a encontrar problemas. Y no a la mala.
Los problemas que van a encontrar es que vamos a ser más celosos de Dios. Porque eso es lo que se ocupa. Algún día, estimados hermanos, no quedará de nosotros más que el puro polvo. Y lo único que va a quedar de nosotros va a ser la fe que mantuvimos. Esa fe viva, verdadera y celosa, de manera justa y correcta. No estoy aquí hablando yo ni motivando a situaciones inadecuadas. No estoy yo aquí hablando de irresponsabilidades. Los esposos tenemos una gran responsabilidad con las esposas, sean cristianas o no. Las esposas tienen una gran responsabilidad con sus esposos, sean cristianos o no. De eso no estamos hablando que sean infieles o incumplidos o incumplidas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que lo de Dios se va a respetar, aunque pasen los problemas. De lo demás, claro que estamos dispuestos. Un esposo cristiano va a trabajar lo más que pueda por su esposa, lo va a hacer porque eso le pide su Dios. Se va a dar por sus hijos porque eso le pide su Dios. La esposa va a tener todo en orden, su casa limpia, la comida al esposo, aunque sea un impío, porque ama a Dios. Por amor a Dios lo hace, y así debe de ser. Y si a pesar de eso hay problemas, bienaventurados, benditos problemas, vamos a tomarlos, vengan como vengan. Y no ceder, porque esta es la otra parte. Ante una presión de este tipo, lo que queda es lo siguiente: o te mantienes en la fe o empiezas a ceder. Ya te empieza a manipular el esposo, la esposa o los hijos, y tú dices, bueno, pues ¿qué tanto es tantito? No, es mucho un tantito. No podemos ceder. Tratándose de Dios, no cambie las cosas. Lo de Dios se respeta, y lo de los hijos, la esposa, el esposo, lo de la familia pasa a segundo plano después de Dios. Ese debe ser nuestro actuar, porque eso es lo que Cristo merece. Hay algunos que han muerto, no se nos pide ahorita, creo que no estamos en esa condición, no sé si después venga, pero ahorita no se nos pide. Debemos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Todo el que quiere caminar con Dios va a experimentar que se va a encontrar con dificultades. Hay muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Yo recordaba que Israel, cuando salió de Egipto, ponen la imagen por favor, Dios le prometió una tierra prometida. A nosotros se nos ha prometido un cielo hermoso, pero para salir de Egipto Dios tuvo que hacer muchos milagros, y los hizo porque no les fue fácil. Faraón, rey de Egipto, no quería dejarlos ir, y una vez que salieron los acorraló y los puso en estrecho. Israel se encontró frente al Mar Rojo, y el ejército egipcio venía detrás y obviamente iba a destruirlos, y ahí Dios hizo un milagro. Pero había persecución, había problemas, había dificultades, y así procedieron, así siguieron su caminata. Les faltó el agua, les faltó comida, hubo muchos problemas, hasta que finalmente llegaron a la tierra prometida. Jesús mismo, que es el mejor ejemplo que tenemos, sufrió también dificultades. Vamos a verlo en Juan capítulo 7, versículo 1 al 5, un ejemplo breve. Nos dice de la siguiente manera: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. La Escritura nos dice las cosas con claridad. Jesús tenía hermanos, hijos de María, de José, pero los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Ahora bien, ellos habían visto los milagros de Jesús, habían oído sus palabras, pero la presión que había de los judíos habían dicho: el que diga que Jesús es el Mesías va a ser expulsado, y tenían miedo a los judíos. Tenían un miedo humano, normal, vamos a decirlo hasta cierto punto, pero no se estaban parando por la verdad. Y Jesús tuvo que sufrir esa contradicción. Jesús mismo tuvo que sufrir ese peso a la contra. Qué bueno hubiera sido para Jesús que sus hermanos en la carne lo hubieran apoyado. Qué bueno es para un esposo que su esposa lo apoye. Qué bueno es para una esposa que su esposo esté de parte de Dios. Qué bueno es para un matrimonio que los hijos caminen con Dios. Qué bueno. No siempre es así, porque cada persona es responsable de sus propios actos y de su propia fe. En este caso Jesús, ni sus hermanos estaban con él,
Dice ahí la palabra, porque ni sus hermanos creían en él. Y es difícil. Pero la idea es la siguiente. Podemos entender que no siempre la gente va a estar de nuestro lado, incluyendo la familia, no va a estar de nuestro lado. Si lo que queremos es servir a Cristo, no creas ni esperes que todos van a estar de tu lado. No es cierto eso. Habrá alguien que se ponga de tu lado, qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. No siempre es así. Y si no es así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante, como decían la familia esta del canto. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, que vuelvan, yo no vuelvo atrás. Y ese es el punto, es algo personal, es un llamado individual. Hoy Dios nos hace entender esto y nos habla esto. ¿Qué vamos a hacer si otros no quieren, si otros no deciden, si otros se oponen incluso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Es tu responsabilidad. Entendemos que lo que debemos hacer es lo siguiente: vamos a continuar adelante, pase lo que pase. Y quizás no sea fácil, quizás no lo sea, pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que Jesús merece que hagamos. Los problemas familiares es de lo más difícil. Se siente mal un padre, una madre cuando sus hijos no quieren caminar con Dios. Eso aflige el corazón. Un hijo que es cristiano le puede doler que sus padres no quieran servir a Cristo. Aunque también luego se da que la familia, los primos, tíos, etcétera, critican al cristiano. Los critican. Y eso no es agradable. Pero lo peor, déjenme decirles, bueno, yo considero que es lo peor. Lo peor de este caso es cuando es la esposa, la opositora. Cuando es el esposo, el opositor. Esa es la parte difícil. Esa es la parte más difícil. Dichoso el esposo, dichosa la esposa que no se escandaliza, aun si su esposa o su esposo no quieren caminar con Cristo. Dichoso aquel, dichosa aquella que a pesar de eso dice: espero que algún día mi esposa entienda, espero que algún día mi esposo entienda, pero por lo pronto yo me voy a sostener. Esos son dichosos, esos son bienaventurados, porque no se están escandalizando, porque no están tropezando, porque es muy fácil decir, como dijo una señora hace un tiempo, que Dios obró en su vida milagros tremendos, Dios le reveló cosas preciosas de su verdad, ella se entregó a Cristo, pero era tanto el conflicto con su esposo, porque no trabajaba, había problemas en la familia, y un día de esos se enojaron, y le dijo la esposa al esposo: si lo que quieres es verme impía, me vas a ver impía. Y a partir de ese día se convirtió en una impía, no volvió a la iglesia. Y nos dolió mucho a los que la conocimos, porque parecía que Dios había hecho una obra muy bonita en ella, la había salvado, la había perdonado, y fue muy triste que se volviera atrás. No la hemos vuelto a ver nunca más. Es muy triste porque ella se escandalizó. Eso es escandalizarse. Ella tropezó por la oposición o la falta de interés de su marido. Y ese es el punto el que hoy es muy importante que entendamos. Yo quiero decirte que no se vale que te justifiques porque tus hijos no son cristianos, porque tu esposa no es cristiana o porque tu esposo no es cristiano. Tú te puedes justificar: es que no me ayudan, no puedo. Discúlpame, hay gente que da su vida y sí puede. Y ese es el punto. Jesús dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Que a pesar de que la esposa no quiere y se comporta como el mismo diablo, el varón sigue adelante, porque sabe en quién ha creído. Y puede ser al revés también. La esposa a lo mejor no tiene ninguna sensibilidad, es una impía. Y es que cuando el impío es impío es cruel, es terrible, es espantoso. Y claro que la vida no es nada agradable así. Una esposa que llega el esposo y no lo atiende, no le da la comida, y deja tú la comida, no le da todas las necesidades que el hombre tiene, es tremendo, lo expone a muchas cosas terribles. Dichoso el hombre que a pesar de eso sigue adelante, porque sabe que Cristo vale la pena. Ese es un punto importante. Dichoso el hombre, dichosa la mujer
que pase lo que pase, no desmaya, sino que sigue adelante, que está dispuesto a servir a Dios. También hay personas que tropiezan, no solamente por asuntos familiares, que es muy fuerte. Hay gente que tropieza por cuestiones materiales. ¿Cuántas personas entienden el camino de Dios? Dicen, sí, ya entendí. Pero los negocios, el dinero, los compromisos, dicen, es que no puedo. Hay personas, yo creo que conozco personas, he conocido personas que por cuestiones materiales no han podido servir en el reino de Dios. Es que dicen, no puedo cerrar mi negocio, tendría pérdidas muy fuertes. Y prefieren su negocio y se quedan en su negocio. Realmente una persona así no está valorando a Cristo como lo más importante. Hay personas que su tropiezo es que no quieren perder ciertas ganancias o no quieren ganar menos de lo que ganan, aunque ganan suficiente muchas veces, pero no quieren ganar menos, y por esa causa no se esfuerzan por servir a Dios como Dios lo merece. Es que cuando uno entiende el amor de Dios, créanme, el trabajo no es lo más importante. Dios nos invita a ser muy responsables y muy trabajadores, pero no al grado de que te pierdas las reuniones. Hay gente que sí se las pierde por trabajar, son unos pecadores. Ahora, hay gente humilde, trabajadora, que el patrón lo obliga a trabajar, es distinto. Pero hay personas que tienen su negocio, pero no quieren cerrar, o no quieren siquiera darse el tiempo de buscar la palabra de Dios, porque dicen, es que tengo que atender el negocio. Los negocios, es cierto que si tú cierras, pues cuando cierras va a producir menos, pero al final de cuentas, ¿para qué quieres tanto? O sea, Dios no nos pide que no trabajemos o que lo perdamos todo. Pero yo digo que si tú amas a Dios, te puedes conformar con menos. De hecho, yo sé de personas que han decidido tener mucho menos con tal de tener esto, a Dios en sus corazones. Aunque ganen menos. Si trabajar el domingo voy a perder X salario, es el salario. Con los 6 días, con eso Dios nos ayudará. Cuando alguien pone eso en su corazón, está estimando a Dios verdaderamente. Cuando alguien dice, no, es que el domingo es doble, el domingo me voy, es doble. Esa persona no está entendiendo, no está valorando a Dios. Y Dios prueba los corazones, y hay muchos que son infieles, que pudiendo darle a Dios el primer lugar, le dan el último. Es lo material, el tropiezo. Allí es donde se estancan. Hay otras personas que dicen, no, es que en la iglesia, si yo me comprometo bien con la iglesia, voy a tener que dar el diezmo. Es mucho dinero, no puedo dar el diezmo. Hay gente que así piensa. Y ahí se quedan, dicen, no, yo no voy a poder porque es mucho el dinero. Y creen que no es justo. No es la intención de este tema ahorita, pero es un ejemplo. Yo he escuchado personas que dicen eso. Y muchas veces las personas que dicen eso no ven el beneficio que hay con aquello que Dios mismo nos pide. Hay un gran beneficio. ¿Cuántas personas son bendecidas gracias a aquellos que confían en Dios y dan una aportación para que la palabra de Dios llegue a muchas familias, para que haya la oportunidad de que personas en mucha necesidad puedan ser ayudadas? Porque ese es el resultado de tener esa fe, una bendición muy grande. Y cuando uno lo da para que el reino de Dios se extienda, vaya más adelante, y hace mucha falta. Ahora bien, yo estoy de acuerdo, el dinero no se debe dar por dar. No es nada más de que voy a dar dinero. Debe darse con sabiduría. Yo en lo personal creo que no le puedo dar mi dinero a cualquiera. Yo le daré a aquel que considero que es digno del dinero que le voy a dar. Así sea una ofrenda. Mucha gente pide dinero, no se lo vamos a dar. Pero aquello que es justo, tenemos que darlo. Y yo creo sinceramente que no se trata solamente de un diezmo. Cuando uno ama a Dios, estamos dispuestos a lo que sea. De hecho, no debiera ser algo raro que de pronto, si hay una necesidad, estemos dispuestos a poner mucho más que un diezmo. En estos días vimos que pusieron una lona en este lugar, está allá afuera un pequeño anuncio, dice en venta. Y la verdad, pues bueno, si se vende, tendremos que buscar otro lugar. Y Dios debe enseñarnos muchas cosas. Los cristianos debemos estar dispuestos
No solamente dar un diezmo si se ocupa, y si se ocupa. Debemos estar dispuestos a dar mucho más que un diezmo. Si tenemos un terreno que pueda ser útil para construir un local, no sería raro que cualquiera de nosotros dijera, aquí está, que se construya. ¿O no es de Dios todo? Es de Dios todo. Ahora, no estoy diciendo que lo demos de una manera imprudente e incorrecta. Si es lo único que tienes, si es donde vas a hacer la casa de tus hijos, pues no, tampoco estamos hablando de eso. Cada quien nos debemos medir, pero no nos debería ser difícil dar no solamente un diezmo, dar todo lo que sea necesario. El 20, el 30, el 50, lo que sea, lo que Dios ponga en nuestras manos, no nos debe doler. Si amamos a Dios, yo te aseguro algo, no nos duele si se ocupa. No nos debería doler. La persona que le duele y que se le hace muy pesado, no ama a Cristo. No lo ama porque no entiende. Y insisto en esta idea, no se trata de dar por dar. Entonces se trata de dar terrenos, yo doy. ¿A quién se lo das? Discúlpame, fíjate para qué lo vas a dar, si no, no lo des. Fíjate para qué lo vas a dar, porque para pedir dinero hay mucho donde piden, y no podemos dárselo a cualquiera. No se trata de dar terrenos, carros, joyas, dinero, como lo hacen en las doctrinas falsas de la prosperidad, que dicen, traiga las llaves de su carro, traiga sus anillos, traiga sus terrenos. Y obviamente es un robo lo que hacen ahí. No se trata de eso. Pero si se ocupa, ¿quién estará dispuesto? ¿Estaremos dispuestos o se nos hace muy pesado? Si se nos hace muy pesado, no hemos entendido nada. Porque si se trata del reino de Dios, nuestro Dios es lo que más amamos. Si hay personas que están dispuestos a dar su vida, ¿cuánto más un miserable diezmo? Y mayormente, si tú estás viendo, y qué bueno si lo ves, que se está utilizando, que no es para hacer rico a nadie, que no es para engordar a nadie, que es para servir a Dios, es para ayudar, es para que la obra de Dios realmente vaya hacia adelante. Y claro, si es una responsabilidad de ver, no podemos dar por dar. Pero si es de parte de Dios que demos, no debemos limitarnos. Una vez que estamos seguros que es algo noble, tenemos que ir tan lejos como nuestro corazón nos lo permita por amor a Dios. Y si Dios es lo más importante, será fácil hacerlo. Y debemos estar dispuestos, pues eso es no tropezar. Hay quien tropieza por cuestiones tan pequeñas como el dinero. Otros tropiezan por cosas peores todavía. Hay personas que aman, dicen que a Dios y que les queda claro que es lo de Dios, pero de pronto se atoran en un adulterio, en una inmoralidad. Hay gente que ahí se queda, en un pecado. Qué lamentable, pero llega a suceder. Hay quien se queda en un deseo, es que a mí me gusta esto, aquello. Hay personas que se les hace muy pesado, por ejemplo, asistir cada domingo a la iglesia, y vienen cada 15 días, cada 3 semanas, se les hace pesado. Por favor, ¿pesado? No, no es pesado, es muy sencillo. Hay personas que se les hace difícil y dicen, se preguntan, ¿qué de malo tiene ir de vez en cuando? O faltar más bien de vez en cuando. Discúlpame, si no hay una razón real para faltar, no debemos faltar, porque en primer lugar venimos a honrar a Dios, a darle toda la gloria con nuestra vida. Le damos un testimonio de que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Si es malo no asistir, si no hay un motivo verdadero. Si hay un motivo fuerte, tú lo valoras y Dios no va a condenarte. Pero faltar por faltar es una falta de amor a Dios. Y hay personas que piensan así. Dicen, ¿qué de malo está en faltar de vez en cuando? Además ya sabemos todo lo que dice el hermano o los hermanos que predican. Ya lo sabemos, no nos dice nada nuevo. Efectivamente, tal vez no sea nada nuevo y quizás no ese es el punto. El punto es que yo vengo porque quiero honrar a Dios. Si Él dijo que me reuniera, me voy a reunir. Y no se nos debe hacer pesado. A la persona que se le hace pesado, realmente no está valorando a Cristo, aun si Cristo le ha manifestado su verdad y su amor. Cuando una persona tiene en poco los mandamientos de Dios, está perdiendo de vista el honor que Dios merece.
Ya no se diga, hermanos, cuando se trata de la oración. Hay personas que tenemos una invitación a la oración. La oración es orar y se vuelve más pesado. Si aquí estamos una cantidad de personas, en la oración somos otra, porque no todo el mundo quiere. Se le hace pesado a muchas personas. ¿Por qué se les hace pesado? Porque pierden de vista que Dios merece más que eso. Y no pedimos, porque Dios no nos pide algo que no podamos ni demás, pero sí nos pide la oración. Hay personas que dicen, bueno, Dios está en todas partes, podemos orar en la casa. Pues si eso fuera, entonces Dios no nos pediría lo que nos pide. En la Biblia encontramos ejemplos de la oración de los hermanos que se reunían, porque es importante. Si no fuera importante, créanme, yo estoy de acuerdo con ustedes, es más cómodo desde la casa. Me quedo en mi casa y allá estamos tranquilitos. Nos evitamos el traslado, el gasto de gasolina y otras cosas. No, a veces llegamos aquí cansados, pero venimos a orar. Venimos a orar. ¿Se gasta un pasaje? Sí, se gasta un pasaje. Pero si a Dios le agrada, es bueno hacerlo. Si tú tienes la invitación, aprovéchala. Porque en eso manifestamos que no estamos tropezando. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y la verdad es que no estamos haciendo grandes cosas para Dios, por lo menos aquí entre nosotros. No estamos haciendo cosas así como que muy desgastantes y muy sacrificiales. Aquí no hay eso. Nadie aquí está haciendo grandes sacrificios, que está ahí, no sé, desvelando. Me parece que no hay tal cosa por aquí. Y debemos entenderlo, que no nos debe ser pesado aquello que es bueno y que agrada a Dios. Bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Hay otros casos donde la gente tropieza, voy a terminar ya con estos. A veces la gente se escandaliza y dice, no, es que en la iglesia una vez me dijo un varón, no me saludaron. Y la gente a veces se tropieza. Ahora, yo estoy de acuerdo en que los hermanos somos muy amables, nos esforzamos por serlo, y que cualquier persona que nos visita nos preocupa y nos debe preocupar hacerle sentir bien, que vean que este es un lugar donde principalmente adoramos a Dios. Pero ha habido muchos casos en los que personas por un mal testimonio dicen, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no voy a ir, y se alejan para su perdición. Yo estoy de acuerdo que puede haber algún aparente mal testimonio real o supuesto. Lo que no estoy de acuerdo es que la persona se aleje. Y sucede tanto de gente nueva, es lo más normal, pero algunas veces sucede hasta con gente ya de mucho tiempo, que se tropiezan porque tal hermano dijo esto, porque tal hermana hizo esto otro. Problemas entre los mismos y a veces problemas hasta con los líderes. Es que no me entendió, me dijo esto y ya no voy. He conocido familias, personas que se han alejado de Dios, se han alejado de la palabra verdadera porque se han sentido agraviados y ahí tropezaron. ¿Será justo? ¿Será justo dejar a Dios porque un hermano me agravió? ¿Porque un líder me agravió? Y yo recordaba que a mí algunos líderes me agraviaron y sí me dolió. Pero yo entendí que Jesús era más valioso que esos líderes. Recuerdo el caso, hace ya muchos años, estaba con un hermano, en un lugar allá en la Ciudad de México, estábamos preparando el salón para unas reuniones que se iban a hacer allí, reuniones que se hacían. Y estábamos limpiando y estábamos acomodando las sillas plegables. Y me acuerdo que lo que hicimos fue estar abriendo las sillas, y las íbamos poniendo en líneas, pero no las estábamos acomodando todavía. Estábamos en eso. Ya casi terminábamos de abrir las sillas y solo faltaba alinearlas bien. Y en eso llegó el predicador, el predicador de esa zona, nos puso una regañada que a mí se me hizo muy injusto. Todavía no terminábamos y las líneas de sillas estaban obviamente en desorden, estaban chuecas. Y nos dijo, ¿cómo se les ocurre poner las sillas así? Se ponen derechas, mire cómo están de chuecas. Nos quedamos viendo nosotros así asombrados. Nos quedamos sin palabra, porque él era una persona
digamos, de autoridad, y nosotros éramos solamente hermanos, discípulos. No le respondimos palabra. A mí me ofendió, me dolió, me lastimó. Yo lo hacía para Dios y de todo corazón, y no tuve palabra para decirle, solamente me quedé dolido en ese momento. Pero yo entendía algo: lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Me pregunté y me cuestioné a mí mismo y razoné conmigo mismo varias cosas. ¿Por qué no nos preguntó? Mis respuestas eran: no hemos terminado, por favor. Abrimos las sillas pues porque queríamos avanzar rápido, pero en eso estábamos, apenas las íbamos a alinear. ¿Por qué nos juzga por algo que no está hecho? Yo me ofendió la crítica de esa persona, de ese hermano, porque ella era hermano. Me dolió, pero ahí quedó. Lo pasamos por alto. Seguimos adelante sirviendo a Dios como si nada hubiera pasado. Una cosa fue cierta: poco tiempo después ese hombre quedó fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Yo no sé, nunca lo supe, pero quedó fuera. Otro ejemplo parecido a este también, estaba yo predicando en un lugar de aquí de la región, un ejido, con mucho esfuerzo, los domingos por la tarde. Llevábamos a las personas, las visitábamos, acomodábamos las sillas, se preparaba el lugar, se preparaba el sonido, se preparaban los cantos, la predicación. Mucho de eso me tocaba a mí. Y en eso estábamos, teníamos varias semanas predicando en ese lugar, y de pronto llegó un predicador, ayudante del pastor principal, y empezó a encontrar muchas deficiencias, y empezó a ver por qué esto y por qué el otro, y llevó un reporte con el pastor principal. Y el pastor principal me mandó un recado, y en el recado decía: dile a Raúl que si va a hacer las cosas bien, que las haga, y si no, que se vaya. Algo así mandó decir el pastor. Me sentí tan ofendido, tan dolido, por lo siguiente: yo estaba poniendo todo mi corazón, mi dinero, todo lo que yo tenía, mi camioneta transportando gente, tenía un micrófono, tenía varias cosas, yo predicaba, yo cantaba lo poco que podía, yo estaba haciendo muchas cosas. Y este predicadorcito vino y me criticó y llevó el chisme, y el pastor, sin corroborarlo, me mandó un recado muy duro. Yo pensé, no se lo dije, que venga él y me lo diga, y yo le explico las cosas. Me sentía ofendido, pero yo sabía para quién hacía las cosas, y eso me sostuvo. Porque pude haber hecho un escándalo también, pude haberles dicho: pues ahí está, órale, yo no quiero nada con ustedes. Pude haber dicho eso, pero yo sabía que no eran ellos. Estos hermanos, como cualquier hermano, se puede equivocar. Así es de que guardé paciencia y seguí adelante, y traté de no perder el ánimo, la pasión y el fervor de hacer las cosas con todo amor, como se deben hacer para Dios. Tropiezos sí hay, y los puede haber, pero no deben escandalizarnos. ¿Qué es escandalizarse? No, pues hay que quede todo. Pues mira lo que me dijo y es bien injusto. No, porque no servimos a los hombres, servimos a Dios. No podemos dejar una obra porque alguien nos critica, justa o injustamente. Yo me preocupé, dije: caray, a lo mejor sí es cierto que en esta obra hay algo malo. Yo siento que estoy haciendo todo lo que puedo, pero a lo mejor algo me está faltando, puede ser. Y me esforcé por hacerlo mejor, nada más. Y bueno, muchas de estas personas ya no están, por alguna razón se fueron. Pero Dios está en los cielos, y lo que hacemos lo debemos hacer para Dios. Entonces yo no creo que se valga que alguna personita diga: no me saludaron, me voy de la iglesia. Oye, discúlpame, ¿cómo que te vas porque no te saludaron? ¿Vienes a que te saluden o vienes a honrar a Dios con tu vida y con tu dinero y con todo lo que puedes? ¿Con qué vienes? ¿A qué vienes? ¿Vienes a que te saluden? No, pues este es el lugar equivocado. Digo, qué bueno si nos saludan. Yo creo que es correcto, debemos saludarnos, debemos apreciarnos. Pero ¿cuántas veces la gente pone críticas que son peligrosas? Cuando una persona empieza a criticar, muchas veces es indicio de una perdición terrible y espantosa, porque perdió de vista algo. Perdió de vista que el que lo está llamando es Jesús, un Dios de amor. Las críticas no son buenas nunca. Aunque sean verdaderos los hechos, no perdamos de vista algo: el que nos llama es Jesucristo, y por lo tanto no nos debemos escandalizar. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
Leemos en Lucas 17:1, dice lo siguiente: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen, hablando de los tropiezos. Terminamos con el texto inicial. El texto inicial dice, bueno, vamos a leer uno más, Mateo 16:24 y finalmente 7:23. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otras palabras está diciendo Jesús: el que me quiera seguir debe estar dispuesto a sufrir injusticias y no se debe escandalizar. Debe seguir adelante amándome, aunque sufra 1000 cosas injustas. Es más o menos la idea. Ahí lo vamos a dejar. Y terminamos con Lucas 7:23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a terminar con un canto esta palabra. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, que ninguna cosa lo aparta de su Señor Jesús, aunque sea cierta. Es que no me habló, sí fue cierto, no te habló. Dichoso si no te quedas ahí en la amargura. Dichosa si no hablas. Dichosa si no te quejas. Si te quejas ya no eres dichosa ni dichoso. ¿Por qué quiere decir que entonces estás tropezando? Es que aquí el punto es que a pesar de todo vas a seguir amando a Dios. Ese es el punto. Problemas, hay muchos, todos tenemos problemas. Bienaventurado aquel que lleva los problemas de tal manera que pareciera que no los tiene. Ese es el que no está tropezando. El que no tropieza pareciera que no tiene problema. No, sí los tiene. Escuchó chismes, escuchó murmuraciones, pero no dijo nada, porque ya sabe que el que lo llamó es Cristo. No le va a poner atención a las injusticias. Bienaventurado el que parece que nada malo le sucede, porque nada le impide darle a Dios un gran servicio día con día. Acuérdate de algo: Jesús vale más que cualquier cosa. Cualquier cosa es poca comparada con Él. Él es glorioso. Vale la pena vivir para Jesús y pagar el precio, cualquiera que éste sea. He decidido seguirte, Señor. Así sea, Señor. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz. Tú lo vales todo, Señor. Perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. Todo es tuyo, Señor. Toda mi vida es tuya, Jesús. No mirar atrás. No mirar a los que se oponen, aunque sea la familia. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Para ser de los bienaventurados, dichosos, felices, los que siguen a Jesús a pesar de las pruebas, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución y a pesar de perder las oportunidades de este mundo, porque Jesús es más valioso que este mundo. Dichoso, dichosa
aquella que ama a Jesús más que todas las cosas de este mundo. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Amén, Señor bendito. Tú eres muy valioso, Señor. ¿Cómo nos podemos detener por un problemita, Señor? No es justo. Ni por dinero, ni por el mundo, ni por un familiar que se oponga, ni por ningún malentendido, ni por una crítica, Señor, injusta. Ninguna cosa es suficiente para dejarte a ti, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor, y hoy te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, siendo nosotros tan débiles y tan propensos a fracasar y a fallar. Pero, Señor, nos has guardado. Ayúdanos, Señor, para que nada nos impida, Señor, seguirte amando sin titubear. Pase lo que pase, digan lo que digan, que ninguna causa sea motivo, Señor, para alejarnos de ti, de tu presencia, para abandonar tus mandamientos, Señor, de ninguna manera. Hoy te damos gracias, Señor, por esta reunión. Y Padre, yo te doy gracias por cada persona que tú has traído, le has ayudado a llegar. Que tu palabra les ayude a ser mejores, Señor. Nos ayude a ser mejores a partir de hoy, de lo que hemos sido, Señor, o de lo que hemos hecho. Mejores personas, más firmes, más estables, más determinadas
a pesar de las oposiciones, aún las familiares, Señor. Padre, que se cumpla tu palabra. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Que se cumpla en mí, Señor, que se cumpla en los que hoy oímos tu palabra, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. Bendito seas. Amén.